En tiempos de cuidados y distancias, Radio Universidad de Chile presenta Lecturas Domiciliarias, un espacio para compartir el amor por la lectura y dejar que las palabras nos acerquen. Patricio López y Antonella Esteves les presentan poemas y cuentos de la literatura chilena y universal para acompañar esta cuarentena. Bienvenidos, bienvenidas a esta nueva edición de Lecturas Domiciliarias. Seguimos acá, acompañándoles desde Radio Universidad de Chile con literatura, con cuentos, en mi caso, para poder... a estas alturas todavía hay un montón de gente que sigue en cuarentena. Hay otros que ya en nuestras comunas podemos salir un poquito más, pero de todas maneras la recomendación es quedarse en casa si puede, y para darle una buena razón y sentirse un poco más acompañado, acompañada, acá estamos para leerles cuentos. Hoy día nos vamos a acercar al autor chileno Roberto Guidotti y su libro Dimensiones Paralelas, editado por Forja en el 2016, y que tiene interesantes cuentos de ciencia ficción, así que vamos a estar leyéndoles algunos de ellos que me parecieron bastante interesantes. Así que vamos a partir con esto que se llama Miedo a la lluvia. 10. El automóvil del periodista de lentes se detuvo de repente. La niebla era intensa y la visibilidad casi nula, pero él estaba acostumbrado. En sus incesantes cacerías de ovnis y sucesos paranormales, había tenido que recorrer muchas veces escenarios semejantes. Estaba en búsqueda de la Reina de Corazones, una especie de posada fantasma oculta en medio de la niebla en la que, decían, quienes atendían eran extraterrestres o al menos tipos muy extraños. El auto se estacionó en una de las pequeñas calles del pueblo. Los vidrios estaban empañados producto de la neblina. El conductor se bajó. ¿Una posada atendida por extraterrestres? Usted está loco, o esto es una broma de mal gusto, fue la respuesta de uno de los lugareños ante la pregunta que les hacía Dani. Él era científico y solía recorrer pueblos buscando diversos tipos de patrimonios culturales o naturales para investigar. Era escéptico y no creía en las versiones de las revistas sobre ovnis. Preguntó por un lugar donde comer. Le dijeron que siguiera por el camino lateral hasta el final. 10:05. Sus compañeros molestaban siempre a Tom, el joven periodista, en los medios en los que publicaba, por esa afición a los marcianos. Caminó un momento en medio de la niebla y luego miró al frente. Divisó una puerta con una pequeña luz. Como solo vio la puerta y una parte de la fachada, le pareció que el local flotaba en el aire, aunque pensó que pudo ser un efecto de la neblina. Tocó 2 veces la puerta. Al tercer toque, ésta se entreabrió. Llamó, pero nadie respondió. Ingresó algo temeroso. Un grupo de tipos jugaba póker en una de las mesas, con cara de pocos amigos. El humo del cigarrillo impedía la visión. Al frente, otro grupo jugaba pool. Y cerca del mesón, un tipo de cabello cano leía el diario. Se acercó al mesón. Mo, uno de los dueños, salió a atenderlo. Le habían comentado que había que mirarlo a los ojos, aunque disimuladamente, porque de repente se notaban sus ojos luminosos, una señal clara de que él no era de este mundo. 10:15. Mo llegó con el pastel de vainilla a la mesa. Así que es periodista, ¿eh? ¿Y cuál es su frente? No es de eso de la farándula, imagino. ¿De los deportes? No, en realidad busco extraterrestres y ovnis, respondió Tom con una voz muy tenue. Miró a su alrededor, temeroso. Nadie parecía haberse percatado de su llegada. «Ovnis», dijo Mo con voz muy fuerte. Las miradas de los asistentes se levantaron unos segundos y esbozaron una mueca. «¿Y hay criaturas verdes por aquí?», añadió con un tono irónico. Tom se quedó callado un momento, volvió a mirar alrededor. Notó que en las paredes había imágenes y fotografías de ovnis y platillos voladores. Percibía un aire extraño en la expresión de Mo. Era como si lo mirara, pero con unos ojos fríos, distantes, aunque aún no notaba que brillaran en la oscuridad. «Turistas», dijo Mo, refiriéndose a las imágenes de la pared. «Usted sabe, es un tema que atrae. La gente viene y deja sus recuerdos». «Mo, deja de distraer a los clientes», exclamó una mujer que se paró junto a él. «Ella es Ja, mi esposa», acotó. La mujer le sonrió al periodista, que miró el reloj mural. Eran las 10:20. Dani se sentó en una de las mesas, cerca de donde los tipos jugaban póker. Ellos lo miraron de reojo, pero él no les dio importancia. Hizo sonar sus palmas para que lo atendieran. Los del póker lo miraron con cierto enfado. «Bueno, muchachos, no quise interrumpir», se disculpó. Mo apareció al lado de su asiento. «Buenas noches, ¿qué va a servirse?» 10:45. Tom ya llevaba consumido un par de porciones de pastel de vainilla cuando decidió satisfacer su curiosidad. Sigilosamente se acercó al tipo de cabello cano que leía el diario y le preguntó: «¿Qué podría decirme sobre Mo y su esposa? Hay testigos que dicen que ellos no serían de este planeta y que este lugar es una suerte de posada fantasma». El hombre bajó el diario y lo miró. «No sé si son extraterrestres, pero sí se sabe en el pueblo que Mo y su mujer son tipos muy extraños. Casi nunca salen de aquí.
Dicen que le temen a la lluvia y que cuando llueve cierran la puerta, no dejan entrar a nadie y comentan que este lugar desaparece en medio de la nada. ¿Y usted qué cree?, preguntó el periodista. Yo no he visto nada de eso. Solo le aseguraría que son extraños, indicó el tipo y luego continuó leyendo el periódico. Danny se sentía un poco extraño en el lugar. Miró alrededor y vio las fotos de ovnis y platillos voladores. Notó que en otra de las mesas cercanas, un hombre de cabello largo, vestido con sombrero y abrigo, escribía. Quiso acercarse, pero vaciló. Extrajo algunos artículos desde su maletín que trataban de avistamientos en la zona y de los rumores sobre la posada La Reina de Corazones. Posadas fantasmas, periodistas lunáticos, acotó. Mientras guardaba las revistas en el maletín, la voz de Mo lo interrumpió. Su pastel de vainilla, señor. Ah, muchas gracias. Así que es científico, ¿no? Bueno, sí. Recorro lugares en busca de testimonios que puedan ser importantes para la ciencia. Ah, interesante. Danny volvió a mirar las imágenes sobre la pared. Mo notó el gesto y se anticipó a la pregunta. Turistas, ya sabe, el pueblo tiene que tener algún atractivo. Parece muy tranquilo este lugar, dijo Danny. Sí, bastante. Me llama si quiere algo más, con su permiso. Mo dio media vuelta y se retiró. Danny miró el reloj mural antes de comer el pastel. Eran las 10:50. ¿A qué le llama usted un pueblo tranquilo?, le replicó el tipo de cabello cano a Tom. Me refiero a si por acaso suceden cosas como avistamientos de luces extrañas en el cielo, objetos desconocidos volando. Bueno, casi todos los habitantes estamos acostumbrados a los cortes de luz. La energía se va muy seguido, de hecho, no sería raro que en cualquier momento nos quedáramos a oscuras. Alrededor de la medianoche, todos se van y nadie queda acá. El periodista miró su reloj de pulsera. 10:54. Justo en ese instante vino el apagón. En unos segundos todo el lugar quedó a oscuras. Quiso buscar su linterna, pero no pudo encontrar su maletín, producto de la oscuridad. Se mantuvo por largos minutos quieto en su asiento, esperando a que regresara la luz. De repente, tornó la vista y le pareció ver 4 reflejos dorados luminosos, que asoció de inmediato a los ojos de Mo y su esposa, que brillaban en la oscuridad. Era la prueba que le faltaba. A los pocos minutos, los reflejos se apagaron y la luz regresó. El tipo del cabello cano seguía enfrente de él. La mesa de los jugadores de póker estaba vacía. En una esquina, el hombre de pelo largo, junto a su notebook, continuaba encendiendo cigarrillos y escribiendo. Se lo dije, casi todos desaparecen cerca de la medianoche, dijo el tipo del cabello cano. El periodista observó su reloj de pulsera, tenía las 11 en punto. Recordó las luces que había visto, los ojos de Mo y Ha. Miró hacia el mismo lugar. Mo acomodaba el reloj mural. Esta tenía encendida 4 luces a su alrededor. Siempre se encienden cuando se apaga la luz, explicó Mo. El reloj mural marcaba las 11:50. Aquella diferencia horaria le llamó la atención, algo no coincidía. ¿Qué sucede aquí?, se preguntó Danny mientras terminaba su segunda porción de pastel. ¿Dónde están los que jugaban póker? ¿En qué momento salieron? Volvió a hacer sonar sus manos. Mo apareció pronto cerca de su mesa. Oiga, hace un rato había varias personas jugando las cartas en esa mesa. Estaban ahí antes del apagón. ¿Qué pasó con ellos? Mo lo miró con cierta extrañeza. Nunca hubo nadie sentado ahí. ¿Está usted bien? ¿Se sirve más pastel? Danny quedó helado con la respuesta. ¿No había nadie? Cielos, los vi. Ahí estaban, me miraron. Están todos locos aquí. Mejor me retiro. Tom se inquietó. Quiso averiguar por qué su reloj se había detenido a las 11, mientras que el de la muralla estaba casi a 1 hora adelantado. Tiempo muerto, pensó. Intentó ubicar a Mo y su esposa, pero no pudo. El lugar parecía vacío. De improviso, reparó una nube de humo sobre una de las mesas y vio al tipo que permanecía escribiendo. No se había percatado hasta entonces de su existencia. ¿Quién es usted?, le preguntó. No, ¿quién es usted?, replicó el que escribía. Busco a Mo, ¿no lo ha visto? ¿Usted qué hace? Yo solo escribo, pero no he visto a nadie. Se produjo otro breve apagón. Cuando regresó la luz, Tom vio 4 cartas sobre la mesa en que había estado los jugadores de póker. Las volteó. Era la reina de corazones, rodeada de 3 picas. Salió por la puerta trasera intentando ubicar a Mo y su esposa. Vio la hora en la muralla. Era medianoche. Danny dio media vuelta de improviso en el camino y quiso volver a la posada. Había olvidado su maletín. La niebla se había disipado un poco. Volvió al mismo lugar en el que se había detenido cuando llegó, pero ahora no había nada. Estaba seguro de que ese era el sitio, pero parecía que la posada había desaparecido en el aire. No lograba convencerse. Dio la última vuelta alrededor y no regresó. Había comenzado a llover. La policía llegó la mañana siguiente a las inmediaciones del sector. Buscaban a un periodista y a un investigador de los que se había perdido el rastro. En la recepción de un hotel cercano, un tipo canoso leía un relato. El periodista llegó a la Reina de Corazones cerca de las 10. Se comió casi 5 porciones de pastel. Se presume que tal vez este tenía algún componente extraño porque comenzó a alucinar sobre extraterrestres y sucesos extraños. El investigador llegó poco después y también consumió pastel. Cerca de la medianoche hubo 2 apagones, el primero más prolongado que el otro. Después ambos desaparecieron, tal vez consumidos por la oscuridad o por los efectos del pastel. Los policías seguían buscando algún rastro entre los lugareños. Vimos llegar 2 automóviles. Dicen que uno era de un periodista que buscaba una posada fantasma por acá, contaba uno de los testigos mientras el grupo que lo rodeaba soltaba una carcajada. Usted no creerá en ese tipo de historias, señor policía. Quizás fue el pastel que le hizo daño y le provocó alucinaciones, dijo otro testigo en medio de las risas. El tipo canoso se levantó de la recepción y salió.
Observó ajetreo afuera. Miró a los policías que hablaban con la gente, algo buscaban, cerró el escritorio, lo puso bajo su brazo, caminó y desapareció al final de la calle. Desde arriba, dos voces observaban al canoso lector y a los policías que continuaban la búsqueda. ¿Lo mantendremos siempre así? ¿Nunca revelaremos el secreto?, dijo la voz de la mujer. No, es mejor así. Atrae a los turistas, respondió él. Pero tal vez algún día nos descubran, replicó ella. ¿Quién sabe? Pero es mejor así. Hay que mantener la magia. Bueno, ¿y ahora qué hacemos?, interrogó ella. Lo de siempre, dijo él, mientras miraba hacia abajo por la ventana y contemplaba el pueblo. Esperar que pase la lluvia. Marchito el cuerpo, falto de su fulgor, solo hay invierno y nuestro tinte azul. Cuando el silencio nos guarda en su rincón, solo hay cimientos, yo soy como tú. Lecturas domiciliarias, un espacio para compartir el amor por la lectura y dejar que las palabras nos acerquen. Seguimos leyendo estos mundos paralelos y esto se llama Un lugar especial. Hace 80 años, en un lejano lugar, Vicky y su novio llegaron al pie del volcán para pasar un momento de intimidad en medio de la naturaleza. Todo había estado tranquilo esa noche. Se abrazaron un momento y caminaron unos metros tomados de la mano mirando hacia el horizonte. Ella cantaba una hermosa canción. Él se acercó a darle un beso, pero ella retrocedió. Se percató de que tras el volcán asomaba una gran luz. En pocos segundos el lugar se iluminó por completo. La pareja vio descender desde el cielo una enorme nave en forma de barril que se posó justo encima de ellos. Aterrados intentaron correr, pero fue demasiado tarde. Un veloz rayo luminoso los atrapó y en medio de los gritos ambos entraron a la nave, que desapareció en un cerrar de ojos. La luz blanca también se fue.
y el lugar quedó en completa oscuridad. Un líquido verde salía de los pies del volcán. La señora Mene se encontraba en su casa viendo televisión. Estaba sentada cómodamente en su sofá mientras comía unas galletas. Sus ojos no se despegaban del televisor, pues exhibían su película favorita y no deseaba perderse ni un detalle. Así las cosas, olvidaba lo que pasaba afuera. Primero oyó un ruido. Al principio pareció inquietarse, pero luego le restó importancia. Entonces la criatura entró a su casa sigilosamente. Se paseó por el corredor, ingresó a la cocina y buscó algo de comida. Encontró una pizza y la calentó en el microondas. Enseguida se dirigió hacia la sala y observó a la mujer que ya casi acababa sus galletas. A ella le pareció advertir una sombra tras la cortina y se volteó a mirar, pero el intruso se ocultó rápidamente. Ella se preocupó y se levantó del sillón atemorizada, pues pensó que podría tratarse de un ladrón. Llamó con un grito a su sobrino, pero este no respondió. ¿Quién está ahí?, preguntó con voz temblorosa mientras su cuerpo se paralizaba lentamente. El extraño se movía con mucha velocidad. Aprovechando la oscuridad de la pieza, la mujer intentó encender la luz, pero cuando iba a hacerlo, la criatura se abalanzó sobre ella, que solo atinó a lanzar un fuerte grito. Al cabo de unos segundos yacía en el suelo, rodeada de una sustancia verdosa. El atacante volvió a la cocina, recogió su pizza y se marchó. En la escalera se sintieron los pasos del sobrino, quien se apresuró en auxiliar a su tía. La luz del foco que había instalado Max iluminaba casi todo el rincón que Betty enfocaba con su cámara. En el otro extremo, el comisario se esmeraba haciendo mediciones, hurgueteando para encontrar alguna huella. «Cuéntenos, ¿qué fue lo que pasó?», preguntó Betty mientras buscaba el mejor ángulo para filmar. «Ay, no sé», balbuceó la señora, sentada en el sillón y recién volviendo del vaído. «Estaba la casa oscura, yo veía televisión cuando entró por la ventana y me atacó. No pude ver bien quién era». «Al principio lo describió como un hombre alado», interrumpió Max. «¿Ya no recuerda si parecía un hombre, con plumas de colores y unas alas enormes? ¿Cree haber sido atacada por el Hurtux, el guardia del volcán?» «No lo sé», replicó la señora. «El pueblo está sugestionado por las historias que he estado escribiendo este mocoso. Debe haber sido un animal o qué sé yo». El muchacho había permanecido callado junto a su tía en el sillón de al lado. Betty desvió la cámara hacia él, quien permaneció inmóvil, pese al reflejo de la luz en sus ojos. Betty le preguntó qué había visto. El chico hizo un pequeño ademán de asombro y al instante Max reaccionó haciéndole una seña a Betty, señalándole que el chico era no vidente, burlándose de Betty por no haberlo notado. Esta se disculpó, ruborizada ante el percance. El joven le explicó que no había sentido ni oído nada, que en el momento del ataque dormía en su habitación cuando lo despertó un grito de su tía, por lo cual bajó a ayudarla. Y en lo que se demoró en llegar, esta ya se había repuesto. Mientras el muchacho hablaba, Max observó los papeles sobre la mesa y al notar que estaban escritos en lenguaje para ciegos, preguntó: «¿Qué cosas escribes, Wilson?» «Son solo historias sin importancia, señor», respondió Wilson. «La verdad, me da algo de vergüenza». En medio de la respuesta del muchacho, Max notó que éste tenía el zapato manchado con salsa de tomates. «¿Estuviste comiendo, Wilson?» «No, ¿por qué?», contestó este. «Porque tienes el zapato manchado con salsa de tomates», indicó Max. El muchacho no alcanzó a responder, ya que varios policías ingresaron a la casa junto al comisario y se dirigieron hacia la sustancia verdosa derramada en el suelo. Betty se acercó a filmar, pero el comisario la detuvo. «No puede grabar eso, es evidencia», le dijo a la mujer. «Que analicen eso en el laboratorio», les instruyó después a uno de los policías. Luego le pidió que dejaran a la señora y al chico descansar, por lo que Max y Betty debieron retirarse. Estos filmaban un documental sobre diferentes lugares geográficos que les parecían exóticos y consideraron que, en torno al volcán cercano, podrían encontrar bastante material. En la tarde, Max hizo algunas averiguaciones y se dirigió de nuevo a la casa de Wilson a hablar con él. Le preguntó sobre el origen de la sustancia que habían encontrado en la casa. Este le explicó que provenía del volcán que daba vida al pueblo, contribuyendo a fertilizar las tierras, y que se le atribuían ciertos poderes medicinales. Contaban que mucha gente marchaba de vez en cuando hacia el volcán para sanar sus males. Max le preguntó también sobre el Hurtux. Wilson le dijo que se trataba de una historia muy antigua acerca de un hombre alado que resguardaba el volcán para que nadie se robara la sustancia. Se decía que este personaje había venido del cielo y había tenido 3 hijos en la tierra, con 3 mujeres mortales. Estos eran deformes o con limitaciones graves y en algún momento Hurtux debía venir a buscarlos, porque si no la sustancia se acabaría y el pueblo moriría irremediablemente. Desde hacía un tiempo dicha sustancia estaba disminuyendo, lo que ponía en peligro a todos los habitantes del lugar. También aprovechó de enfatizarle a Max que solo era una vieja historia y que casi nadie creía en ella. Justo en ese momento, un golpe en la puerta interrumpió el diálogo. Betty venía a buscar a Max porque cerca de ella habían encontrado a un joven muerto. Corrieron hacia el lugar del suceso, donde descubrieron que el cadáver pertenecía a un muchacho al que le faltaban los brazos, huérfanos desde pequeño, y que vivía solo en una cueva abandonada. La sustancia verdosa de nuevo estaba presente en el suelo y en los alrededores de la escena del deceso. Después de terminar de grabar, Max se excusó con Betty y se dirigió donde Frank, el médico del pueblo, un tipo de cabellos desordenados y que vivía casi como un ermitaño en su enorme casa. Max le pidió que analizara el misterioso líquido hallado en casa de la señora Mene y en el lugar donde habían encontrado al joven muerto. Sin embargo, tras algunos análisis, el galeno no pudo explicarle el origen de la sustancia.
En medio de la conversación, Max descubrió varias muestras de un fluido parecido al que le había pedido que analizara, aunque en algunos casos se modificaba el color y la textura, probablemente porque estaban mezclados con otros líquidos, dedujo Max. Quiso preguntarle a Frank qué hacían ahí estas mezclas, pero este lo sacó del lugar diciéndole que no podía atenderlo más porque tenía una urgencia que resolver. Max se fue, no sin llevarse, a escondidas, una de aquellas muestras. En la plaza se topó con una misteriosa y bella mujer que cantaba con voz dulce. Nadie alrededor parecía percatarse de la presencia de ella. Se acercó a preguntarle cómo se llamaba, pero ella no respondió. Luego le preguntó por qué cantaba y ella solo le dijo que era lo que más le gustaba hacer. Ella le consultó quién era él y qué hacía ahí. Max le explicó que filmaba un documental y que estaba de pasada. Quiso seguir conversando más, pero un golpe en el hombro lo interrumpió. Era Betty, quien le informó que tras los exámenes realizados a la señora Mene, descubrieron que la noche del ataque le había sido extraído un tumor que tenía en la espalda, mediante una pequeña incisión. Betty le preguntó con quién hablaba. Con esa mujer que canta muy lindo, respondió Max, aunque se contrarió ante el gesto de asombro en el rostro de Betty. Se volteó y la mujer había desaparecido. Aquí no hay nadie. Creo que estabas hablando solo, le indicó. Max seguía mirando alrededor buscando a la misteriosa mujer, pero no pudo encontrarla. Ambos se encaminaron entonces hacia el hotel. En la noche los hechos se sucedieron rápidamente. El monstruo al lado volvió a aparecer. Max intentó descifrar los escritos de Wilson, al menos parte de ellos, y descubrió que el muchacho anunciaba las apariciones del Hurtux, que esta vez atacó a la señora que vivía sola, cuando ésta se aprestaba a dormir. Cuando llegó la policía ya estaba repuesta. Al examinarla, el comisario descubrió una pequeña incisión cerca de su pulmón. Minutos más tarde, un segundo asesinato quedó al descubierto. En un lugar alejado, a las afueras del pueblo, hallaron el cuerpo de otro muchacho huérfano, sordomudo, que vivía con una familia que lo había recogido de niño. En el suelo se encontraba de nuevo el mismo líquido, aunque esta vez Max notó que era ligeramente más amarillento que el original. Lo comparó con el que había sacado de la casa de Frank y era idéntico. Al poco rato, mucha gente se agrupó en el lugar, entre ellos Frank, quien en medio del tumulto acusó al monstruo de ser el causante de los crímenes, exhortando al pueblo a encontrarlo y matarlo. Fue cuando Max vio entre las sombras la figura de Wilson, que se iba tratando de pasar inadvertido. Decidió seguirlo. Pese a su discapacidad visual, Wilson entró sin problemas a una cueva ubicada a los pies del volcán. Era como si conociera de memoria el lugar. Max continuaba tras él sin dejar de sorprenderse por la habilidad del chico ciego para desplazarse por el umbrío paraje. Por fin, se detuvo al final del pasadizo y se sentó en una roca. Max se ocultó y observó la figura del hombre alado, recibiendo la pizza que le traía el muchacho. «El viejo Frank te acusa de los crímenes», exclamó Wilson, «y ahora quiere matarte». «No debes tener miedo», respondió Hurtux. «Sabía que esto ocurriría. El volcán me lo dijo. La lava se está secando». «Pero tú no los mataste, al contrario, salvaste a mi tía y a la otra señora», le acotó Wilson. «Lo sé, y tú también lo sabes», respondió el monstruo. «Pero ahora vete tranquilo, todo estará bien». Hurtux acompañó al chico hasta la entrada de la cueva y Max aprovechó también para salir sin ser visto. Salió a buscar a Betty. Antes encontró afuera del hospital al médico que hablaba con el comisario. Se acercó a ambos y le confirmaron que a la señora atacada la noche anterior le habían extraído un tumor del pulmón. Al continuar su camino se topó de nuevo con la mujer que cantaba. Max quiso conversar y aclarar mil dudas, pero ella se mantuvo siempre enigmática. Finalmente ella se detuvo frente a una casa grande y dio unos pasos hacia la entrada. Max quiso acercarse, pero la mujer desapareció al atravesar la pared. En ese momento llegó Betty con la cámara en mano para decirle que la acompañara al volcán, porque el pueblo iba hacia allá para matar al monstruo. Sin embargo, Max la convenció de ingresar a aquella casa grande. Al interior descubrieron una ambientación muy antigua, con una enorme chimenea al fondo del salón, a un costado de la escalera. Max se detuvo a mirar algunas fotos que estaban en las paredes y sobre algunos muebles. Aparecían en ellas la mujer que cantaba, acompañada de un joven cuyo rostro se parecía bastante a uno que había visto hace poco rato, en la cueva. Entonces comprendió todo. Se aprestaba a salir con Betty cuando la figura de una anciana bajó la escalera. Al llegar abajo les preguntó quiénes eran. Max respondió que solo eran turistas que habían entrado a hacer unas pequeñas tomas con la cámara, pero que ya se iban. De paso le preguntó el nombre de la anciana. «Vicky me llamo», respondió esta. Se despidieron de ella y corrieron hacia el volcán. Llegaron justo en el momento en que Wilson trataban de esconder a la criatura, por lo que se apresuraron para ayudar al muchacho. Pronto la multitud invadió el lugar exigiendo la cabeza al monstruo. Max intervino explicando a la gente que Hurtux era inocente y que éste tenía algo que contarles. Ahí la criatura les narró su historia con su novia, la llegada de la nave espacial, su transformación en el hombre alado, su vida posterior, eternamente sola y triste, sin amigos, sin nadie. Wilson se convirtió entonces en su única compañía. El muchacho comenzó a escribirle historias que hablaban de él y se las leía para que no se sintiese tan solo. Luego el propio Wilson le dijo a la multitud que Hurtux había atacado a su tía y a la otra señora para salvarlas, que el viejo Frank había contaminado el líquido del lugar, ya que había descubierto sus propiedades y pretendía usarlo en su beneficio. Por eso había matado a los dos muchachos, en quienes probó su experimento. Además, quedó en evidencia que Frank había cometido los crímenes para su oculto negocio, el tráfico de órganos. La situación se revirtió y la muchedumbre buscó ahora a Frank, pero este ya no estaba. En el tumulto,
Un balazo se escuchó desde un rincón alto de la cueva. El proyectil hizo blanco en la criatura que se desplomó. La gente inició la persecución contra Frank mientras Wilson se quedó junto al cadáver del hombre alado llorando. Poco después, la gran luz blanca llenó el lugar y ambos desaparecieron. A la mañana siguiente, Max encontró al comisario a la salida del hotel. Le preguntó si conocía la casa grande y a Vicky. El policía extrañado le contó que la casa estaba deshabitada y que la mujer que vivía ahí, Vicky, había muerto hace 80 años junto al novio al pie del volcán. Max se quedó meditando un momento. Cuando el policía se iba, le preguntó a dónde se dirigía. El comisario le dijo que iba al cuartel, a ver el cuerpo de Wilson, el joven ciego que había muerto por la noche. Mataron a un animal en el volcán y lo alcanzó un tiro, dijo el policía y se retiró. Max esperó que llegara Betty y le contó lo sucedido. Al terminar, miró otra vez los escritos de Wilson, tomó el diccionario del sistema Braille, subió al auto junto a Betty y fueron al lugar donde, hace 80 años atrás, había aterrizado la nave. Se bajaron y con la ayuda del diccionario leyeron el final de la historia de Wilson. En el cielo, Vicky y su novio caminaban felices tomados de la mano. Ella cantaba una alegre melodía y él con su cuerpo alado la sostenía en brazos. Desde el volcán, el joven ciego, el nuevo guardián, el último descendiente de la familia, los observaba desaparecer en el horizonte. Desde entonces, el sueño más preciado del joven Wilson se cumplió. El pueblo se convirtió en un lugar de los deseos felices y fue visitado por turistas de distintas latitudes del mundo. Cualquier persona que viniese podía darse una vuelta por el volcán y conocer a Wilson, quien les entregaba una porción del líquido verde, el cual tenía muchas propiedades curativas. Por otra parte, el muchacho había adquirido un par de alas y algunos poderes mágicos que aprovechaba para hacer realidad cualquier petición de los visitantes. Aquello se lo debía a las dos figuras luminosas que de tanto en tanto venían a visitarlo, Vicky y su novio. Hasta acá dejamos la lectura de hoy. Pronto volvemos con nuevas palabras para mantenernos cerca a pesar de las distancias. Lecturas domiciliarias con Patricio López y Antonella Esteves.